¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente al canal de Próximo Rumbo. Espero que se encuentren muy bien. Amigos, decidí hacer este video porque pues hice una visita a Medellín durante 3 días y pues me comentaron que les gustaría saber cómo sería el itinerario para una persona que va a Medellín 3 días nomás. Les voy a contar cómo yo lo hice. No es la única manera, pero así lo hice y fue mi primer visita a Medellín. Así que aquí les dejo, aquí o acá, les dejo la lista de reproducción de los videos de Medellín para que sepan de cada uno de estos lugares. Grabé un video y pues así aprenden qué es lo que van a encontrar allá. Les contaré un poco de los precios, a ver cómo nos va, ¿listo? Así que no siendo más, bienvenidos al canal y comenzamos con el video. Listo amigos, entonces, fui 3 días. Primer día, llegué más o menos a mediodía. Los vuelos los encontré en 300.000 pesos y de ahí regreso más o menos con 2 meses antes de antelación. Pueden encontrarlo mucho más económicos, por ejemplo vi unos de 200.000, 220.000, depende también cuánto tiempo esperan antes de comprarlo, mínimo 2 meses hacia atrás para que les salgan más económicos, ¿listo? Llegué a mediodía y lo primero que hice fue ir a la Comuna 13. Pueden hacer un tour más o menos de 2 a 3 horas y tan pronto llegan pueden arrancar de una vez. A través del metro llegan de una manera muy sencilla a la estación que es San Javier y ahí hay varios guías turísticos que les muestran el recorrido. Puede estar el valor en 50.000, es más económico, pero lo voy a colocar largo para que se presupuesten un poco más y así les alcance para comprarse una michelada, comer algo rico. Allá la comida es muy rica. 50.000 para Comuna 13, más o menos unas 2 o 3 horas el primer día luego de llegar al hotel. Yo me hospedé en Laureles Estadio, una zona muy, ¿cómo decirlo?, de rumba, para tomar, para beber. Luego de que ustedes terminan Comuna 13, pueden ya salir, coger otra vez el metro e ir a Plaza Botero. No tiene ningún costo, pero queda como en el centro de Medellín, por decirlo así, donde van a ver las esculturas directamente de lo que tiene el artista colombiano Botero. Y ahí mismo, tan pronto terminan, pueden ir al Museo de Antioquia. Ahí mismo queda. La entrada cuesta 12.000 y es grandísimo. Dedíquenle, no sé, 2 horas más. Con eso ya han ocupado tiempo más o menos hasta las 6 de la tarde. Pueden ir, comer algo, ir a descansar un poco en el hotel y luego por la noche lo que yo hice fue ir a visitar el pueblito paisa. Me costó 10.000, 12.000 pesos en taxi para que me dejara allá. Fue en diciembre, no estaba tan iluminado, pero pues ahí pueden comer también otras cosas, tomar michelada, pueden hacer muchas cosas ahí. También terminé Pueblito Paisa porque no es muy grande, pero me fui para Parque Norte, el cual estaba muy iluminado. Ese Parque Norte es como un parque de diversiones y tiene una laguna en el centro. Entonces ahí ustedes entran y ya las atracciones que quieran realizar, pues las pagan. Hay muchísimas cosas y es gigante y estaba muy bien iluminado. Y con eso terminé el día 1. Comuna 13, Plaza Botero, Museo de Antioquia, Pueblo Paisa y Parque Norte. ¿Listo? Día 2 lo dediqué a Guatapé y Piedra del Peñol. Ahí también monté en helicóptero. El tour me costó 90.000 pesos y el helicóptero 220 por persona. Todo esto es por persona. 220 por 6 minutos. Una experiencia para hacer, no sé, una vez en la vida. Me gustó bastante. Y Guatapé van a conocer el antiguo pueblo del Peñol, el nuevo pueblito de Guatapé, subir a la piedra, comer rico. Hay muchísimas cosas y es de todo un día ese tour. Comenzamos a las 7, 8 de la mañana y terminamos más o menos a las 6, 7 de la noche porque es por fuera. Es retirado de Medellín, entonces para que lo tengan en cuenta, es de todo un día. Ese mismo día cuando llegamos, volvimos al hotel. Y como estábamos en la parte de Laureles Estadio, una zona muy de rumba, de tomar, pues salimos a tomarnos una cervecita, a tomarnos algo. Pueden también comprar sus recuerdos. Ya esa noche se los dejo a su criterio de que quieren ir a conocer o que quieren ir a tomar, que sea típico directamente de Medellín. ¿Listo? Día 3. Nos fuimos para el Parque Arví. Muy bonito, muy chévere. Eso, vayan con tiempo, ahí les dejo el video con toda la información, no voy a dar detalle aquí, pero la entrada está más o memenos en 15.000, 12.000 pesos, más o menos, pero ahí les dejo el video y es un recorrido de unas 2, 3 horas, a paso lento, calmado, llevan su mecato, su almuerzo, vayan temprano,
porque pues el recorrido es largo y es mejor terminarlo por ahí a mediodía, a tipo 1 o 2 de la tarde. Con eso pueden hacer muchas más cosas. En mi caso, por ejemplo, por la noche me fui a conocer el Parque Sabaneta, a ver qué tan iluminado estaba. Hablo mucho del tema de diciembre, a ver qué tan iluminado estaba todos esos parques. Luego el Parque Envigado y ya. Ah, bueno, entre Sabaneta y Envigado fue por la noche, pero entre terminar Arby y comenzar Sabaneta, ese espacio lo dediqué para comprar cosas en el centro, recuerdos de paisas, ropa colombiana. Ir al lado de la Plaza de Botero está toda la zona de compras de ropa, todo el centro de Medellín. Entonces ahí pueden comprar sus recuerdos, dulces. También en la parte de Laureles hay una zona gigante de dulces para que compren todo lo que necesitan para llevar a su ciudad o a su país. Entonces pues esa es la manera y así completé los 3 días. Con eso creo que abarqué muchas cosas. Obviamente faltan muchísimos lugares porque Antioquia es gigante y tiene lugares muy bonitos. Pero en mi primer día lo quise hacer así. Cuéntenme si les gustaría conocer otro lugar que de pronto no está en este listado y se lo recomienden a otras personas que vean este video. Entonces amigos, eso quería compartir con ustedes. 3 días en Medellín y eso fue lo que hice. Cualquier duda, sugerencia o comentario me la pueden dejar en la parte de abajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.